fugendo del encaixe nun xénero literario concreto, el libro nuevo de la Vilesina toma les sos experiencias vitales a manera d'entamu pa desendolcar una visión del mundo naquel humor ye parte esencial. Decidí hacer este libro porque, cansada un poco de los eufemismos, dije basta ya, y quise escribir algo que no llega a ser un ensayo, pero una crítica social basada en mis propias experiencias. Entonces es un libro en el que uno se encuentra de todo. Te encuentras deporte, te encuentras una crítica social, te encuentras sexo, te encuentras hasta una receta de cocina, te encuentras boxeo también, porque yo hice una etapa de mi vida fue el boxeo. Te encuentras de todo menos política y religión, que son temas que no me gusta tratar porque cada uno allá en esos temas no entro, ni me gusta entrar. Entonces, lo dicho, es un libro igual un poco diferente, bastante directo, por no decir que muy directo, y que todo el mundo puede leer, y quizás sea un poco didáctico también. Y si me miras a los ojos, verás que ya no tengo nada que ocultar. Crees saberlo todo sobre mí, pero no entiendes nada. Vemos mucho TikTok, vemos mucho Instagram, entonces creo que hay mucho maquillaje, maquillamos mucho todas las situaciones de la vida, y esto es todo lo contrario. ¿Por qué debo maquillar una situación? ¿Por qué no ser yo realmente? No hay que tener miedo a eso. Entonces creo que es muy importante ese punto de vista. Y no había leído nada así. A mí, que me gusta, soy una gran lectora, me considero una gran lectora de todo tipo además, no había leído nunca un libro en el que realmente se hablara directamente. Te puede gustar más o menos, o puede estar más en acuerdo o en desacuerdo con algo, pero hay una realidad en base a todo lo que nos rodea hoy en día, y es por qué somos tan hipócritas delante de una cámara, por qué somos tan hipócritas en las redes sociales. Basta ya, porque no puedes ser tú, con miedo a las críticas, y es que te van a criticar igual, nos van a criticar, hagas lo que hagas, a la gente le va a gustar o no le va a gustar, o incluso también yo creo que tu triunfo muchas veces lo vemos como nuestro fracaso, y no es así. Entonces me gustaba que eso también se viera reflejado, esa parte de realidad, ¿no? Que hoy que se está volviendo tan efímera y que no se ve. Crees que ya no tengo a dónde ir, pero mi suerte nunca acaba. Ahora que ya no tengo una cruz pesándome en la espalda, sé que puedo volver a empezar. Es un ensayo, pero realmente también tiene un poco de autoayuda. No porque tú al leerlo vayas a decir, hostia, me has ayudado muchísimo, sino porque igual te hago pensar. Porque está basado, está escrito en primera persona, ¿vale? Hablo de mis experiencias y a razón de esa experiencia yo saco una conclusión. Entonces, básicamente ahí estaría, un ensayo, una autoayuda, una mezcla de ambas. No está muy bien calificada, pero sí, digamos que exactamente es eso, un ensayo de autoayuda. Sigo recordando aquella luz que siempre nos cegaba. Salíamos a flote, solo un instante del final. Escribo desde que realmente aprendí a escribir. Siempre he tenido mi diario, siempre voy con una libretina, o me ves con la calle con el móvil escribiendo, y realmente son mis propias notas mentales. Entonces me resulta muy fácil escribir esto, me resultó muy fácil. Y soy directa y no tengo realmente hasta aquí, o sea, decir hasta aquí tengo que llegar, porque más allá igual hago daño a alguien o está siendo demasiado fuerte. No, porque considero que escribir la vida tal cual es necesario. Y tampoco tengo miedo al que dirán, entonces eso es muy bueno, porque realmente me da igual el que dirán. Oye, es que te gusta, bien, que no te gusta, pues oye, lo siento, pasa página, ¿no? O pásate a otro libro. Entonces realmente el que no me importe lo que opinen de mí, básicamente hace que me resulte tan fácil escribir. Y sobre todo, siempre digo una cosa, como yo me conozco muy bien, yo soy mi mayor crítica, mi mayor autocrítica, siempre me la hago yo a mí misma, me da igual. Me vas a venir tú a decir algo que no sepa yo sobre mí misma o mis defectos. Por lo tanto, escribo sin fondo y sin preocupaciones.